Excesos y par deficiencias de los elementos. Está comenzando el episodio 3 de la serie sobre diagnóstico energético eficaz, desde la perspectiva de la medicina china. Aquí estás en medio de la serie. No te preocupes. Todavía tienes tiempo de ponerte al día con lo que está sucediendo. Yo, Claudia Siqueira, decidí hacer una serie completa dedicada a enseñar los pasos del diagnóstico que enseño en mi metodología de trabajo y en la formación de otros profesionales de la salud. Este es un canal destinado a elevar el nivel de conciencia de los profesionales que se interesan por la medicina integrativa, la medicina china, la dietoterapia china y las prácticas de estilo de vida para la reconstrucción de la salud con una visión integrativa. Estamos en medio de la serie. Este es el episodio 3. Si te perdiste los episodios anteriores, no te vayas de aquí ahora. Vas a ver este video y después volverás para ver lo que te perdiste. Y si ya sabes que los próximos episodios ya salieron, vas a seguir viendo después para que podamos juntar las piezas del rompecabezas. El segundo paso del diagnóstico energético eficaz es definir los excesos y las deficiencias de los elementos. ¿Pero qué viene antes? ¿Qué fue lo que quizás te perdiste de los episodios anteriores que vas a ver después? En el primer episodio hablé sobre lo que viene antes del diagnóstico. La importancia de que entendamos sobre la anamnesis, la importancia de comprender que el pulso y la lengua, aunque sean eficaces, muchas veces no son suficientes, no bastan, son muy subjetivos. Y por eso baso mi método de diagnóstico en los 5 elementos y las disfunciones yin y yang, que forman parte de los fundamentos de la medicina china. Algo más estable, tangible, replicable, enseñable, más seguro y más objetivo. Soy una persona objetiva y práctica. Si algo depende mucho de la percepción del observador, como el pulso, desconfío incluso de mi sombra y más de otra persona. Por eso prefiero enseñar el diagnóstico, basado en la teoría clásica de los 5 elementos y de las disfunciones yin y yang, porque así es como podemos pisar en un terreno más firme. Y eso fue lo que mencioné en el episodio 1. En el episodio 2 vimos el primer paso del diagnóstico energético eficaz, que es listar los síntomas que el paciente presenta en los elementos correspondientes. Y para eso, evidentemente, es necesario dominar profundamente la teoría de los 5 elementos. Y te expliqué un poco sobre cómo es esa relación entre los elementos, qué órganos coordinan cada elemento y sus principales funciones. Todo eso ya lo vimos en el episodio 2 de esta serie. Ahora estamos entrando en el episodio 3, ¿verdad? Y para que podamos entender un poco más sobre las tendencias de los elementos, voy a hacer un repaso muy rápido sobre las principales funciones de cada uno de los elementos. El elemento fuego coordina todo nuestro sistema circulatorio. El elemento tierra coordina todo nuestro metabolismo. El elemento metal coordina todo nuestro sistema respiratorio e inmunológico. El elemento agua coordina toda nuestra salud ósea, longevidad y fertilidad. Y el elemento madera coordina todo nuestro sistema muscular y endocrino. Y muchas otras funciones de cada uno de estos elementos que ya mencionamos en el episodio anterior. Si te lo perdiste, vuelve después para verlo. Bueno, cuando hablamos de tendencias de los elementos, antes que nada, necesito aclarar que no existe una regla. Si existiera una regla fija, sería muy fácil ser profesional de la salud, ¿no crees? Y entonces todo el mundo sería igual, todos funcionarían igual. Así que, antes que nada, te voy a hablar de tendencias, no te voy a hablar de algo que esté escrito en piedra. ¿De acuerdo? Eso, no existe en la salud. Todo depende de la combinación de los síntomas, todo depende de cada caso en particular. Así que lo que vamos a ver de aquí en adelante requiere responsabilidad, requiere madurez profesional para seguir viendo este video. Si crees que no tienes eso, ¿y cómo saber si no lo tienes? Si estás buscando recetas, protocolos, cosas que sean simplemente 1 más 1 es 2. Este video no es para ti. Estás libre para salir. Estás libre para apagar, ¿de acuerdo?
A partir de ahora vamos a entrar en un territorio que tiene una base de pensamiento que seguimos, pero no es algo fijo. Puede variar, puede ser completamente diferente de lo que voy a explicar dependiendo de la combinación de síntomas que el paciente nos presente. Por lo tanto, no existe receta, no existe protocolo. De hecho, soy una persona que tiene alergia a quienes trabajan con protocolos y lo siento si eres una de esas personas. El ser humano no vino con un manual en esta existencia. Si tienes un manual, avísanos porque eso se va a volver viral así, mira, hasta en otras galaxias, porque cada ser humano es un paquete único que necesita ser visto de forma individualizada. Entonces, ¿cómo es que estás ahí metiendo a todo el mundo en la misma cajita, en el mismo protocolo, si cada persona es única? Detente. A reflexionar sobre eso. Deja de hacer eso. Solo un profesional superficial hace eso. Quiero creer que estoy hablando con profesionales realmente responsables, personas que entienden que cada ser humano es individual, que no existe un protocolo único que funcione para todos, porque cada uno de nosotros tiene una expresión diferente, una manifestación clínica diferente. Dicho todo esto, para que podamos apartar a las personas que piensan un poco diferente sobre esto y que creen que todo es una regla, ¿no? No es el caso. Vamos a observar algunas tendencias de los elementos que terminan repitiéndose en muchos casos. Sin embargo, puede haber casos que sean completamente diferentes de lo que está apareciendo en la pantalla ahora. El elemento fuego es un elemento que tiende al exceso. El elemento madera también tiende al exceso ex ato. Y una gran explicación de esto es que son elementos de la energía yang. La madera es el inicio del yang y el fuego es el ápice del yang. Entonces, son elementos que tienden al exceso. Yang es esa energía caliente. Si miramos una llama rápidamente, una chispa puede convertirse en un gran incendio, ¿verdad? Entonces, dentro de este concepto que entendemos que estos elementos tienden al exceso, pero eso no significa que en todos los pacientes vayan a estar en exceso. Dependiendo de las manifestaciones que el paciente nos presenta, puede ser que estén completamente diferentes. Sin embargo, existe una tendencia a que estén todos en exceso o equilibrados. En cuanto a los elementos de la energía yin, la energía más introspectiva, es una energía que está siendo ampliamente desgastada, desnutrida por malos hábitos. Son elementos que tienden a la deficiencia, como es el caso del metal y el agua. El elemento tierra no tiene una sola energía, sino que posee ambas energías combinadas, tanto yin como yang. Y este es un elemento que normalmente o las personas lo tienen equilibrado, lo cual es difícil, o lo tienen en deficiencia. Este es el tipo de elemento que normalmente cuando presenta un problema está deficiente. Y no es casualidad que sea el centro de la nutrición de nuestro cuerpo. Siempre necesitamos nutrir muy bien este elemento. Pero para elegir los alimentos que el paciente va a tener en su rutina depende del diagnóstico energético que él presente, que es exactamente de lo que estamos hablando a lo largo de esta serie. Entonces, hay algunas tendencias que pueden orientarnos de acuerdo con el síntoma que el paciente nos presenta, pero una vez más, esto puede variar totalmente dependiendo de la combinación de síntomas que recojamos en la anamnesis, ¿de acuerdo? Entonces no es una regla general. Cada caso es un caso. Y para que podamos ejemplificar algunas cosas, traje algunos ejemplos de síntomas de exceso que puedes identificar cuando están en exceso. La ansiedad es un síntoma de exceso. El insomnio es un síntoma de exceso. La agitación es un síntoma de exceso. La hiperactividad es un síntoma de exceso. La irritabilidad es un síntoma de exceso. La rigidez es un síntoma de exceso. Entonces, cada uno de estos síntomas puede clasificarse en diferentes elementos, algunos en más de un elemento, pero todos representan síntomas de que hay algo en exceso. Sin embargo, esto tampoco es una regla única, porque el exceso de miedo no significa que el elemento agua esté en exceso. El exceso de preocupación no significa que el elemento tierra esté en exceso.
Y este es un gran error de muchas personas que no dominan profundamente la teoría de los 5 elementos. Entonces no es así que porque hay un exceso de una emoción, el elemento esté en exceso. Me gustaría que fuera tan fácil, así no tendríamos que estudiar tanto. No es de esa forma que funciona, sino la combinación de todos los síntomas que están involucrados en ese elemento. Uno de los grandes errores que cometen los profesionales que no dominan bien el diagnóstico, que no dominan bien la teoría de los 5 elementos, es empezar a señalar síntoma por síntoma si es exceso o deficiencia en vez de observar el elemento como un todo. Y así terminamos compartimentalizando el pensamiento de la medicina china. Entonces no es por ese camino, sino que terminamos explicando algunas partes para poder entender el todo, pero evaluamos el elemento como un todo. Por eso, el primer paso, como vimos en el episodio anterior, es listar todos los síntomas primero para después pasar a este segundo paso. Una vez que tenemos todos los síntomas listados, entonces miramos el elemento y vemos qué está pasando con él, si está en exceso o si está en deficiencia. Algunos ejemplos de deficiencia que quiero traerte para que podamos hacer esta comparación analizando las partes. Debilidad, cansancio, bradicardia, letargia, baja inmunidad, fobia. Estos son síntomas de deficiencia que pueden afectar a varios elementos. Estos síntomas pueden estar distribuidos en diferentes elementos. Por ejemplo, la debilidad está distribuida en el elemento tierra, el cansancio en el elemento tierra. Dependiendo si el cansancio es muy profundo, también puede estar en el elemento agua. La bradicardia es un síntoma de deficiencia del fuego. La letargia puede estar presente, considerando un problema en la madera. La baja inmunidad es un desequilibrio del elemento metal. La fobia es un desequilibrio del elemento agua. Entonces, solo en estos ejemplos ya mencionamos los 5 elementos, ¿verdad? Depende mucho de la combinación que el paciente nos trae para concluir este segundo paso del diagnóstico. Para ejemplificar esto, traje nuevamente aquel mismo caso clínico que vimos en el episodio anterior de TEA, de trastorno del espectro autista, para que avancemos en los pasos del diagnóstico, porque esto es como un rompecabezas que necesita de todas las piezas juntas para que realmente podamos cerrar este diagnóstico energético. Entonces, el primer paso de listar todos los síntomas ya fue realizado y bien explicado en el episodio anterior. Son los mismos síntomas que tenemos aquí ahora, en este caso del paso 2. Y entonces, una vez que se han listado todos los síntomas de los elementos, pasamos al paso 2, que es de lo que estamos hablando ahora, sobre excesos y deficiencias de los elementos. Entonces, al observar la combinación de síntomas que tiene este paciente, concluimos que los elementos madera y fuego están en exceso por la combinación de los síntomas, aunque haya uno u otro síntoma que esté en el fuego y que sería considerado deficiencia. El elemento en su conjunto, toda la conjunción de los síntomas de este caso aquí, me indica que el elemento fuego está en exceso. En cuanto a los elementos tierra y polvo metal y agua, por la combinación de los síntomas que tiene cada uno de estos elementos, me indica que los elementos tierra, metal y agua están en deficiencia. Pero Claudia, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo voy a saber si es exceso o deficiencia? Naturalmente, mi querido Watson, necesitas estudiar. Esto es fruto de mucha teoría, de mucho tiempo de estudio y de práctica clínica. Y es por eso que dentro de la Academia de Dietoterapia China, a lo que más nos dedicamos a explicar ni siquiera es el tratamiento. Fíjate, que la dietoterapia china ya es un pilar del tratamiento. Y sí, diagnóstico. Porque es en base al diagnóstico que voy a saber qué alimentos debe y no debe consumir este paciente, qué sabores entran y salen, qué colores entran y salen, cuál es la naturaleza energética de los alimentos que entran y salen. Todo esto basado en el diagnóstico.
Por eso tenemos tantos momentos prácticos, por eso tenemos tanta información, para que puedas tener la capacidad y la seguridad de completar estos pasos del diagnóstico y luego avanzar hacia el tratamiento. ¿Cierto? Muy bien. Este es un video un poco más corto, para hacerte consciente de que cada caso es único, HDE, pero que existen algunos caminos que podemos seguir para cerrar el diagnóstico y algunas tendencias de cada uno de los elementos cuando entendemos cuál es su energía predominante. Si es un elemento yang, seguimos un camino; si es un elemento yin, seguimos otro camino. Y la combinación de los síntomas que el paciente nos presenta nos indica la dirección correcta de este segundo paso del diagnóstico. Si te perdiste los episodios anteriores, te invito ahora a volver y ver el primer episodio de esta serie, que habla sobre lo que viene antes del diagnóstico y fundamenta por qué mi diagnóstico no se hace por el pulso y la lengua, sino por los 5 elementos y las disfunciones yin y yang. Después viene el segundo paso el segundo episodio, que es el primer paso del diagnóstico, donde enumeramos los síntomas basándonos en cada uno de los elementos. Allí hablé en profundidad sobre cuáles son las funciones de cada uno de los elementos, que es la información necesaria para que puedas asignar los síntomas correctos a los elementos correctos. Y aquí concluimos el episodio 3 de nuestra serie de diagnóstico, hablando del segundo paso, que es la definición de excesos y deficiencias de los elementos, lo que nos llevará a entender qué sabores y colores entran y salen. El objetivo de este paso es justamente obtener información sobre lo que está ocurriendo con el elemento para saber si el alimento, su sabor, permanece o es retirado momentáneamente de la orientación alimentaria del paciente, para que ese sistema se equilibre. Es con la información de este paso que puedo saber si los sabores y colores de los alimentos se mantienen o son retirados. Eso ya forma parte del tratamiento. Pero para que lo entiendas y para que podamos definir el tratamiento con la dietoterapia china, necesitamos cerrar el diagnóstico. Espero que este video te haya ayudado a aclarar un poco más cómo realizamos este proceso de diagnóstico. Y si quieres profundizar mucho, pero mucho de verdad, en esto que te traigo aquí, que es solo la punta del iceberg, te invito a hacer clic en la descripción de este video para recibir información sobre nuestra formación completa. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con otras personas si este video marcó la diferencia para ti. Y si te quedaron dudas, déjalas en los comentarios, que seguimos por ahí. Nos vemos en el episodio 4 de esta serie, para empezar a construir el final de este rompecabezas de diagnóstico. Hasta entonces.